La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a meditar en esta oportunidad en el quinto ejercicio espiritual para caminar en el Espíritu, teniendo en cuenta que la palabra de Dios nos urge como genuinos creyentes y como Dios espera de sus hijos a que andemos en el Espíritu. Y encontramos, según la revelación del Señor, que andar en el Espíritu implica mantenernos en 7 quehaceres de orden, de corte netamente espiritual, que nos mantienen como el discípulo amado, como un discípulo amado. Precisamente como Juan, el apóstol amado, mantenía la cabeza, su oído pegado al pecho de Jesús. Caminar en el Espíritu es tener derecho, ganarse el derecho a mantener nuestro oído espiritual cerca al corazón, al pecho de Jesús. ¿Cómo caminar en el Espíritu? ¿Cómo mantenernos cerca del pecho de Jesús? ¿Cómo oír la música de Dios que permanentemente suena en el corazón del Altísimo? Número 1, fortalezca el hábito del devocional. El devocional diario debe ser como el desayuno o como el almuerzo, ineludibles, infaltables. Número 2, mantenga la confianza en el Señor Jesucristo, a pesar de los embates naturales de la vida. Número 3, constantemente exprese gratitud y alabanza a Dios, por lo bueno y por lo malo. Número 4, no pierda de vista la obediencia. Todo acto, palabra, obra e intención filtren a través de los mandatos de la letra menuda de la palabra de Dios. Número 5, hoy. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Sí, hermanos, la tentación. Ese es el problema. Esa tentación no falta en ningún día, ni en ningún momento. Permanentemente nos movemos en medio de la derecha y de la izquierda, en medio del señorío de Dios y del atisbo de la carne, el mundo y el diablo. Los tres están allí vigentes y constantes. Esas tres fuerzas negativas del reino de la oscuridad nos asedian y nos acosan, y ay del que los ignore
Ay del que no los tenga presente. Esas tres fuerzas, esos tres enemigos, es necesario tenerlos en la mira, no perderlos de vista, para que cuando hagan un movimiento mínimo contra nosotros, los identifiquemos y de hecho los venzamos. El Espíritu Santo nos fue dado en alguna medida o en gran medida para esos menesteres santos: identificarlos, enfrentarlos y vencerlos. A eso nos ayuda el Espíritu Santo. El apóstol Pablo entonces escribe, repito el versículo, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Lo mismo escribe el apóstol Santiago, donde dice el apóstol Santiago que cuando logramos vencer la tentación, tenemos la corona del Señor. Santiago 1:12 dice, oh, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. El amor a Dios se expresa soportando, venciendo la tentación. Dios, a la luz de este pasaje santo, sabe quién lo ama, el que lo busca y vence, y el que vence la tentación. La tentación la tenemos todos, pero pocos la vencemos, o pocos nos proponemos vencerla y lo hacemos. La clave no es el otra vez por enésima vez. La clave de la vida cristiana no es la magia ni el milagro, es la decisión de vencer la tentación. Hermanos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo. Ninguna. Y los cristianos tenemos el poder. El mundo tiene el querer para vencer la tentación. No robar, no mentir, no ser desleal, etc. Pero tienen el querer, todos saben que es malo y que destruye al individuo, a la familia y a la sociedad. Pero no pueden pasar por encima de eso. Caen en la tentación. Todos lo saben, pero todos lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen el querer. Por ello caminan al abismo. Pero los cristianos tenemos el querer y tenemos el poder. Léase la presencia del Espíritu Santo, que es lo que en últimas nos hace cristianos genuinos. La presencia del Espíritu Santo en el corazón. Eso es un cristiano, templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos fue dado el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo? Pues para vencer la tentación. ¿Y por qué debemos vencer la tentación? Porque no hay otro camino para recibir la bendición. ¿Y por qué debemos y necesitamos recibir la bendición? Porque de lo contrario se recibe la maldición. ¿De dónde proviene la tentación? De tres grandes enemigos según la Biblia. Viene del mundo, del diablo y de la carne. Invirtámoslos. Primero de la carne. La carne es el ego. El ego caprichoso, complaciente, que no quiere decir no. Se manifiesta en codicia, en malicia, en materialismo, en vanidad, en sensualismo. La carne. La carne es ese egocentrismo caprichoso que nos induce a violar la ley, la santidad de Dios. La carne, amados. Y
ese ego caprichoso, inmundo, que nos quiere atrapar, es necesario vencerlo. Y eso se aplica con la voluntad. El Espíritu Santo no va a hacer nada si nosotros no decidimos. El cristiano debe tomar la iniciativa, decir no, renunciar y apartarse. Entonces el Espíritu Santo da el poder. No cabe que un cristiano sea flácido, voluble y luego le eche la culpa a la carne. No, si cae es porque quiere. Porque en cuanto decide, el Espíritu Santo le da poder, autoridad y satisfacción al no hacerlo. En Gálatas capítulo 6 y en el versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sí, hermanos, es necesario vencer la tendencia innata que tenemos en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra y se posesiona, se sienta, pero el ego no se va. La naturaleza humana caída, adánica y edénica no se va. Ese es el problema. Hubiera sido lindo que se fueran, que murieran. La verdad es que no es así. Lo que cuando entramos al cristianismo, cuando ingresamos al reino de Dios, es a una lucha. No tenéis lucha contra carne ni sangre. No es fuera, es que adentro está la pelea, la lucha, la batalla. Cuando recibimos a Jesús, nuestro corazón se vuelve un terrible tinglado, con dos contendores que batallan literalmente a muerte. El uno necesita matar al otro, y es la carne y el espíritu. De Adán, de la primera pareja, heredamos la tendencia a la maldad, a la violación del principio de Dios, a la santidad de nuestro Creador. Entonces, es necesario que sepamos que hay una batalla entre pecho y espalda. Hay una batalla en la mente, hay una lucha. La vida cristiana no es todo color de rosas, ni prosperidad, ni todo salud, ni milagro. La vida cristiana es una refriega. Esa es la mejor definición de vida cristiana. Bienvenidos a la batalla. Bienvenidos a la guerra. El no cristiano está en el lodo, revolcándose en el cieno, y disfruta de la inmundicia del infierno en el mundo. Y no sabe que Dios le desprecia. El cristiano está en una batalla, en una guerra contra su propia naturaleza. El primer enemigo está dentro de sí mismo, amados. Se llama la carne, se llama la naturaleza pecaminosa, se llama el ego inmundo, astuto, caprichoso y sensual, la carne. El que siembra para su carne se corrompe, se pierde. Entonces, el primer enemigo es la carne. Tenemos que tener la conciencia de que todos los días y a cada momento la carne nos tienta. No le echemos la culpa al diablo de lo que nosotros somos y tendemos. Diablo maluco, mentiras. El problema está dentro de ti. Lo que pasa es que eres astuto. Tiendes a la inmundicia. Le echas la culpa a otro por tu facilismo, tu pusilanimidad, porque has podido decir no y poner límites a las circunstancias, a sí mismo, a sí misma y a los demás. No lo hiciste. La única culpable, tendenciosa y astuta, o astuto, malicioso y carnal, es usted. Y Dios lo sabe.
facilitó, ayudó, propició, dijo, pensó, sintió y decidió. El camino fue largo y nunca paró. Ni te respetaste a ti misma, a ti mismo, ni respetaste el no de Dios. Así que no puedes caminar en el Espíritu sino en la perdición de la carne. Difícil que Dios pueda extender su mano benigna y su manto glorioso sobre tu vida, sobre tus asuntos y sobre tus senderos. Primero, venza la tentación. Viva con las antenitas de vinilo, como dice el chistoso mexicano, prendidas, pendientes. Como se dice popularmente, hay que estar mosca, porque de dentro de nosotros salta permanentemente la liebre, brinca donde menos espera. La carne es insidiosa, solapada, escondida y malvada. Le gusta la puñalada trapera. No es el diablo ni es el mundo. Es la desgraciada naturaleza pecaminosa, caída, adánica, edénica, que tiene la careta del maligno, la carne. En el próximo devocional meditaremos en los siguientes dos enemigos que hay que vencer momento a momento para caminar en el Espíritu. Levantemos una oración al Señor. Padre omnipotente, reconocemos que en Adán nos separamos con astucia, con malicia, con necedad, y que esta separación nos ha provisto una naturaleza inclinada, una naturaleza tendenciosa y perversa, impura, que conduce a la corrupción. Señor, te suplicamos en Cristo, que en Cristo Jesús, tu Espíritu Santo nos prenda todas las advertencias, que nos prenda todas las alarmas espirituales dentro de nosotros, momento a momento, para que aprendamos a ser sensibles a nuestra propia naturaleza pecaminosa cuando se active y sigilosamente se manifieste. No queremos escondernos detrás de la cobardía y la mentira, endilgándole culpabilidad solo a este mundo y al diablo. Queremos aprender a aceptar la responsabilidad personal y la asumimos. Queremos aprender a renunciar a nuestra propia herencia maldita del que heredamos en Adán. Por amor a tu nombre, Señor, límpianos, sánanos, y proclamamos y nos unimos a la proclama del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por darme la palabra segura y verdadera, para estar pendiente de esta carne que me acompaña desde el día que nací hasta el día y momento en que parta de este mundo. Gracias por la esperanza que me da de victoria en cuanto me mantenga en fe, en oración, en gratitud y en obediencia a la palabra directa y sencilla que tú nos has dejado como gran legado.
queremos y sometemos nuestra carne, nuestro ego carnal, nuestra tendencia, Señor, la dejamos confinada a la cruz, en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.